Buenas noches. Vamos a dar comienzo a esta conferencia sobre filosofía para la política. Esta es una actividad de la Corporación Ecuatoriana Educativa Nueva Acrópolis. Tenemos una programación de conferencias online eh, con varios de nuestros profesores con diversos temas que han sido publicados oportunamente. En esta oportunidad la conferencia está a mi cargo. Mi nombre es Daniel Salina, soy profesor de filosofía en Nueva Acrópolis y en breves minutos, vamos a dar comienzo entonces a este tema, que siempre es un tema de actualidad. Tal vez la novedad sea que estamos recurriendo a los clásicos para encontrar algo de orientación al respecto. Bien, entonces, dando inicio a la charla de hoy, Filosofía para la Política, vamos a primero, bueno, dar una especie de introducción al título principal, Filosofía para la Política, aclarando de que en todo modelo político, ¿no? Así no sea explícito o no esté declarado como tal, siempre va a haber una filosofía desde la cual nace, o sea, estamos hablando de una concepción del hombre, de la historia, de la sociedad, de la naturaleza. Como digo, a veces no de una forma muy clara o muy consciente, pero siempre se va a partir de ciertas premisas. Entonces, aunque puede que no hagamos la conexión de filosofía con política, debemos entender que siempre hay una filosofía de por medio, siempre hay una visión global, general, incluso así sea una visión fragmentada de la realidad, ya es, digamos, una visión, por decirlo así. De modo que en la política, en cualquier modelo político, en cualquier corriente política, siempre hay una filosofía. Y lo peligroso justamente al respecto es cuando no se tiene claridad con respecto a sobre qué bases estamos construyendo una corriente política, una ideología política, etcétera. Es peligroso porque obviamente eh, no va a haber una visión en la cual se integre la complejidad de la naturaleza humana. Eso es. Entonces podemos fácilmente caer en falacias, caer en contradicciones y obviamente las consecuencias van a ser vistas no en el inmediato plazo, ¿no? Sino que se van a ir viendo posteriormente. Pero como siempre ha pasado, ¿no es cierto? Esas malas experiencias, el tiempo se las traga, ¿no? Y obviamente no dejan un gran legado como tal. Pero de todos modos hay gente que sufre, hay gente que padece esa, esa inconsciencia y esa irresponsabilidad, por decirlo así. Entonces, creo que bajo todo punto de vista siempre debe haber claridad con respecto a la filosofía en la cual se está soportando una visión política. Con respecto a filosofía, no vamos a entrar en los detalles, pero sí es claro de que en filosofía hay varias acepciones, ¿no?
nosotros somos una escuela de filosofía, Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía, y nosotros nos manejamos con una acepción de la filosofía en un sentido amplio, ¿no? Como un amor a la sabiduría y entendiendo la sabiduría como una comprensión de la realidad, o sea, una búsqueda, ¿no es cierto?, de esa comprensión necesaria de la realidad tanto interna como externa al ser humano. Desde ese punto de vista, esta postura o esta actitud viene acompañando al ser humano desde los inicios, por decirlo así, ¿ya? Si bien está claro que el término va a ser acuñado en Grecia, la actitud obviamente no nace en el momento en que empieza el uso de esta palabra. Entonces, si lo vemos así, obviamente la filosofía, ¿no es cierto?, es tremendamente necesaria para el momento en el cual vamos a construir una visión política, ¿ya? La política como tal, digamos, debe estar sustentada en una ciencia. Cuando ponemos aquí Platón y Confucio, justamente es porque en ambos casos ellos apuntaron a que la política, ¿no es cierto?, debe estar sustentada en una ciencia, ¿sí?, que debe resolverse en un arte, obviamente, en un arte, pero debe tener un soporte, digamos, debe ser un epísteme, ¿no?, la política como tal. Y aquí cuando vemos estas definiciones es que vamos a encontrarnos con un panorama actual que obviamente no se corresponde, ¿no? Aquí tenemos serios problemas porque primero, no sé, la verdad, creo que no me equivoco si digo que ninguno de los líderes políticos actuales, recientes o los que vienen, ¿no es cierto?, tienen la posesión de una ciencia política, ¿ya? Normalmente tienen una formación diferente, o sea, o son médicos, o son ingenieros, o son economistas, o son militares, arquitectos, digamos, ha habido de todo, ¿no? Administradores de empresa, comerciantes, en fin, ¿no? Empresarios, ¿no es cierto? Pero que se hayan destacado por ser poseedores de una ciencia política, prácticamente no los hay, ¿ya? Y eso ya dice mucho con respecto a la situación que vivimos, que es un poco la, digamos, lo que de algún modo hace que planteemos este tema de conferencias. Porque digo, si hablamos, no sé, de un médico, ¿no es cierto? Siempre esperamos que el médico esté en posesión de una ciencia para que tenga la autoridad suficiente incluso de proceder a veces sin el consentimiento del paciente, porque estando el paciente en ignorancia de esa ciencia, ¿no es cierto?, su opinión no es válida, ¿sí? Y eso es un punto interesante, cuando partimos de la base de que la política es una ciencia, ¿ya? En ciencia no existen opiniones, en ciencia hay juicios. Cuando hablamos de ciencia, obviamente hablamos de la ciencia, digamos, se maneja con juicios. Eh, digamos, para poner ejemplos simples, Albert Einstein, ¿no es cierto?, cuando expone su teoría de la relatividad, no es una opinión, él la tiene que fundamentar, ¿ya? Él no se para, digamos, frente al primer congreso, a la primera exposición y dice, bueno, esta es mi opinión, ustedes pueden tener otra opinión, ¿no es cierto? Sino que él desarrolla todo un sistema, digamos, ¿no es cierto?, de razonamiento lógico, matemático, que le va a permitir, ¿no es cierto?, que quienes le escuchan eh, terminen comprendiendo, ¿sí? Terminen comprendiendo, porque la razón es algo que compartimos todos los seres humanos, ¿ya? Pero cuando nos movemos en el ámbito de la opinión, ¿no?, siempre va a estar de por medio el hecho de que, bueno, todos tenemos una opinión, ¿sí? Y cuando todos tenemos una opinión, la única forma de conseguir acuerdos
es consensuando, ¿sí? Pero eso no es ninguna garantía de que lo consensuado sea justamente lo que está conforme a la razón. No es ninguna garantía, ¿sí? He hecho eh, ejemplos en la historia, ¿no es cierto?, sobran, ¿ya?, para estas situaciones en las cuales ante el desconocimiento, la ignorancia completa de una ciencia, como estamos hablando, digamos, de la política, se recurrió y se recurre, digamos, es la norma, es lo que sucede recurrentemente, se recurre a la opinión, ¿sí? Y como todos tenemos una opinión y la opinión de uno no es más válida que la del otro, porque en las urnas, ¿ya?, la opinión de uno vale uno y la opinión del otro vale uno. La opinión de un joven de 16, 17 años y la opinión de un político experimentado vale uno igual. Entonces, en ese contexto, obviamente, la única forma es consensuar, ¿sí? Pero eso, vuelvo a insistir, no es garantía de que lo consensuado esté conforme a la razón. Y eso es una de las primeras enseñanzas que nos va a dar Platón. Platón pone mucho cuidado en la formación que debe recibir esta persona, ¿no?, que de algún modo tiene la naturaleza, ¿no?, intelectual, espiritual, moral, ¿no?, para asumir estas responsabilidades. Digamos, no es suficiente con que cuente con, diríamos, la madera, que tenga madera para ser un político, digamos, un líder. Es necesario también formarlo debidamente. Esa es una de las cosas interesantes, porque obviamente eso no tenemos, ¿sí? No tenemos. En ninguna parte, digamos, existe una formación, ¿ya? Eso se deja un poquito al azar. Y aquí es donde la cosa se pone bien peligrosa, porque sí se dan casos, ¿no? No voy a mencionar nombres como tal, pero sí se dan muchos casos en los cuales una persona durante toda su formación intelectual, ¿no es cierto?, estuvo enfocada en una área específica, en una especialidad, pero por distintas circunstancias de repente, ¿no es cierto?, le interesa entrar en la escena política y cree, ¿no?, que puede ser la persona, ¿no?, que puede decidir el destino de millones de seres humanos. O sea, es como que de repente, digamos, se le rayó un poquito, podríamos decir, eh, el disco, ¿no?, como se suele decir vulgarmente, y piensa que la formación que ha recibido, digo, si fue, no sé, arquitecto, ¿no es cierto?, la formación como arquitecto le va a servir para tratar asuntos como educación, salud, seguridad, agricultura, economía. Algo le pasa, ¿no? Yo creo que en algún punto, ¿no es cierto?, las personas que entran en el terreno político como que pierden la cordura, ¿no? Y eso es de lo que más nos advierte Platón y Confucio. Y digo, pierden la cordura porque pierden el sentido común. Eh, este rato, digamos, estoy acordando de las polillas, ¿no? Las polillas, ustedes saben que son, bueno, son mariposas nocturnas, que tienen un sistema de orientación muy propio, ¿no? Se orientan por la luna, ¿ya? Pero resulta, ¿no?, de que, bueno, a partir de los focos de las bombillas eléctricas, aparecieron 1000 bombillas falsas, ¿ya? Y la polilla obviamente queda, ¿no es cierto?, se va directo a los focos, exponiendo su vida, ¿ya? Y descuidando, de hecho, exponiendo su vida en el sentido de que normalmente terminan muriendo alrededor del foco. Y también quedan a expensas de los depredadores y descuidan cosas esenciales. O sea, una polilla, digamos, con un foco encendido puede estar volando a su alrededor y descuida, digamos, el apareamiento, descuida el alimentarse, ¿no es cierto? Pero porque obviamente queda atrapada en un sistema de engaños. Me parece una muy buena imagen, tal vez un poco drástica,
¿no es cierto? Y lo más probable es que no aplique al 100% de los políticos, pero creo que no me equivoco si digo que hay un porcentaje muy alto de personas, ¿no es cierto?, que incursionan en el campo de la política de la misma forma como las polillas, ¿no? Que se van a las luces, ¿no? A la fama, ¿no es cierto?, al nombre, al reconocimiento, ¿no? Y de esto de que la gente te alaba digamos, y en fin, creo que esa lucecita, ¿no? Digamos, va atrayendo a cierto tipo de personas, obviamente, es cierto tipo de personas que se sienten atraídas, ¿no? Por estas luces falsas. Y eso también es lo peligroso. Justamente una de las cosas curiosas que dice Platón en la República es que cuando él presenta el panorama, ¿no? Que debe rodear la vida de los hombres en condiciones de poder asumir esas responsabilidades, alguien le dice, bueno, pero esto no es muy atractivo, no es muy interesante. Estas personas, ¿qué razón pueden tener para digamos, someterse a semejante disciplina y a semejantes responsabilidades, digamos, porque no es una vida muy halagadora? Entonces, Platón responde de que, bueno, el propósito de la reflexión no es buscar la felicidad para estas personas, sino que la felicidad para la sociedad, la felicidad para toda la comunidad, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, desde ese punto de vista, creo que las personas que se sienten llamadas justamente son las que no califican de acuerdo a este criterio de Platón, porque normalmente si la persona en su sano juicio, ¿no? Con una visión real de la situación, es un panorama que no prefiere, no es un panorama, digamos, que vaya a ser atractivo, ¿ya? Y de hecho, esto también hay experiencias en la historia que son muy interesantes, gente que llegó a mostrar un liderazgo extraordinario y a dejar un gran legado, ¿ya? Inicialmente se rehusaron a entrar en este terreno, porque sabían justamente de lo que se trataba, ¿no? Pero justamente Platón nos da la herramienta. Platón dice, bueno, pero hay una manera, digamos, a través de la cual, entre comillas, podríamos obligarle, porque en realidad no es obligarle, sino que es mostrarle de algún modo que su rechazo, ¿no? Digamos, de involucrarse en este mundo, trae como consecuencia, ¿no? De que personas que no están en condiciones de hacerlo, ¿no? Acepten el reto, ¿no? O se vean así como la polilla, ¿no? Atraída por la lucecita y terminen dirigiendo los destinos de los demás, no estando en capacidad, ¿no es cierto?, de poder hacerlo. Y eso obviamente se convierte en una desgracia para sí mismo y para los demás, que es también lo interesante que dice Platón, porque acá uno dice, bueno, pero acá el mayor provecho lo saca el político, ¿no? El mayor provecho lo saca el político en el sentido de que aprovecha una oportunidad, aprovecha una circunstancia, ¿no es cierto?, para mejorar su condición de vida, etcétera. Pero tampoco es así, porque al igual como la polilla, ¿no es cierto?, esto digamos, de estar alrededor del foco, queda, como decía recién, ¿no es cierto?, a expensas de los depredadores. Y ahora, ¿cuáles son los depredadores que hay alrededor de los políticos? Sabemos quiénes son, ¿ya? Platón les llama en el mito de la caverna los amos de la caverna, que son esas personas o instituciones, ¿no es cierto?, que encontraron la forma de manejarse, ¿no?, en este mundo nocturno, ¿no?, que es el propio del escenario que estoy pintando de la polilla. Yo obviamente, conociéndolo a profundidad, han descubierto cómo pueden hacer uso de él para provecho propio. Entonces estas polillitas, ¿no es cierto?, que se van, ¿no?, alrededor de las luces, de estas luces engañosas, que no son la luna, que es lo natural, digamos, eh, terminan siendo utilizadas, ¿sí? Terminan siendo manipuladas. Ellos son grandes manipuladores, ¿no es cierto?, que ceden también a una manipulación, ¿no?, a favores, a deudas, a compromisos, ¿no es cierto?, porque para llegar ahí se necesitó
digamos, de apoyos, que necesitan o que piden, exigen reciprocidad. En ese sentido, ¿no es cierto? Platón nos dice de que eso es un descuido de parte de la sociedad, ¿ya? Un descuido que se paga muy caro. Cuando una sociedad no presta atención a la formación de sus mejores ciudadanos, ya queda condenada a un desgobierno, ¿sí? Y eso es lo que podemos observar, o sea, es prácticamente un diagnóstico de nuestra situación actual. ¿Ya? Nuestras sociedades no se preocupan, ¿no es cierto?, de darle una formación a quienes van a ejercer estas altas responsabilidades y se las dejamos en manos de gente que fue preparada para otra cosa, como decía recién, o sea, dejamos esta responsabilidad en manos de un médico, ¿sí? Que recibió formación paramédico y que obviamente se dedicó a la medicina porque sintió vocación de médico, ¿ya? O dejamos estas cosas en manos del ingeniero que recibió formación de ingeniero y que entendemos que se dedicó a la ingeniería porque sintió vocación de ingeniero, ¿ya? Pero en algún momento, ¿no es cierto?, como estas polillas, vieron estas luces engañosas, ¿no? Y les surgió algo, ¿no? Les surgió algo, ¿no? Una ambición principalmente, una gran ambición, una ambición que te hace perder el juicio, el sentido común, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, eh, puede ser drástico, digamos, el diagnóstico, pero creo que muchos van a estar de acuerdo en que nuestras sociedades están enfermas. O sea, si hemos llegado a ese punto es porque nuestras sociedades están muy enfermas, ¿sí? En cuanto a esa carencia de sentido común en este campo, particularmente en el campo de la política, ¿ya? Por eso es necesaria la filosofía. O sea, la filosofía, ¿no es cierto?, que es esta, entre otras cosas, la disciplina, ¿no es cierto?, que permite el ejercicio inteligente de la razón. Es necesario, ¿no es cierto?, aplicarlo al campo de la política para ir viendo estos pequeños detalles y sobre todo, eh, bueno, usar las enseñanzas, digamos, de estos clásicos, ¿no? Como son Platón y como son Confucio. En ese sentido, creo que es tal vez el mensaje más importante que podamos nosotros tener acá, en esta pequeña charla, digamos, que es volver a los clásicos, digamos, estudiar digamos, tanto es interesante como Platón y Confucio, que se mueven en ámbitos culturales bastante diferentes, la cultura de la China, la cultura de Grecia, en fin. Ambos, luego de tener una experiencia en el campo político, de jóvenes, de hecho, digamos, Platón también, siendo muy joven, participó activamente en la política, estuvo, digamos, de asesor, tuvo, digamos, como un contacto, ¿no es cierto?, en Siracusa, del tirano de Siracusa, de Dion, y luego de Dionisios. También Confucio, digamos, era siendo un joven brillante, mostrando habilidades extraordinarias desde temprana edad, también ocupó cargos de responsabilidad pública, acompañando a los príncipes de distintos lugares, con experiencias muy buenas, de hecho, con experiencias muy buenas. Creo que en ese sentido tuvo un poquito más de suerte que Platón, porque Platón, digamos, en esta experiencia, y que de hecho, digamos, no abandonó el terreno, digamos, en la primera dificultad, sino que insistió hasta una tercera vez en esto y siempre le fue, bueno, lo acusaron, digamos, de traición, fue vendido como esclavo, escapó, digamos, por fortuna de la muerte en más de una situación y al final, digamos, y teniendo además, ¿no es cierto?, la experiencia de su familia, que no, que digamos, también iba más o menos por la misma línea, la familia de Platón, una familia que había tenido una participación activa en la política de Atenas, él se da cuenta de que esa no es la vía. O sea, él se da cuenta, digamos, que ese no es la manera como se puede dejar
una gran responsabilidad, ¿sí? Al respecto. Bueno, acá me están llegando algunas preguntas, pero voy a terminar un poco esta idea para irlas atendiendo, ¿ya? Eh, entonces, él decide, obviamente, se regresa a Atenas, ¿ya? Y va a formar una escuela de filosofía. La verdad es que yo no encuentro, bueno, salvo uno que otro autor, quienes hayan podido entender, digamos, lo que significó una escuela de filosofía, porque normalmente lo asociamos a un instituto, a un grupo, digamos, ¿no es cierto?, de personas que se encerraron, ¿no? Y se dedicaron a la reflexión, al estudio. ¿Ya? No se logra comprender el alcance y el legado que esto tuvo para su mundo, o sea, para Grecia, para las colonias, incluso para el Imperio Romano, ¿ya? Y no solamente en eso, sino que también el legado que se dejó en Occidente, ¿sí? De hecho, seguimos bebiendo de de esas reflexiones, ¿sí? En los colegios se sigue hablando del mito de la caverna y el mito de la caverna yo diría que es una muy buena descripción del mundo en el cual estamos viviendo. De hecho, esto de la polilla me surgió por eso, digamos, porque obviamente las polillas son, como dije al comienzo, son mariposas nocturnas, o sea, son mariposas que obviamente revolotearían, ¿no? Muy bien dentro de la caverna de la cual nos habla Platón, ¿ya? Y claro, digamos, se dejarían llevar, ¿no? Por estos engaños de las bombillas, que son lunas falsas, por decirlo así, y quedarían presa de los depredadores, ¿no? Que son los amos, que son los amos de la caverna. Pero ese es un legado y sigue siendo fuente de reflexión. Es un lugar, digamos, al cual podemos volver, podemos regresar y volver a hacer lecturas para mejorar nuestro juicio con respecto al mundo que estamos viviendo. Aunque Platón obviamente pone, ¿no es cierto?, la vara, ¿no?, de la política, de la ciencia y de quién es verdaderamente un político, cuál es la verdadera naturaleza del político, etcétera, la pone bien alta, pero creo que es un parámetro, ¿no es cierto?, que permite ya ir ajustando la comprensión, permite, digamos, ajustar la comprensión de lo que estamos viviendo y ver cuán distorsionada es la realidad en la cual nosotros nos encontramos, ¿sí? Con respecto a Confucio, no es muy diferente. Confucio también tiene sus experiencias, tiene sus desilusiones, digamos, ¿no es cierto?, joven, y tampoco se retira de la arena política así tan rápido, digamos, intenta y se esfuerza, digamos, viaja a distintos reinos, digamos, de la China y la experiencia no cambia mayormente y de la misma forma como Platón termina eh, abandonando, ¿no? Y se da cuenta de que hay una mejor forma de trabajar, ¿ya? Porque de algún modo esa primera experiencia juvenil, tanto de Platón como de Confucio, es como trabajar en los efectos, es como trabajar en los efectos, ¿sí? Y mejor es, digamos, una acción que tal vez no es tan llamativa, tal vez no va a estar en los titulares, pero es un trabajo, ¿no es cierto?, que se hace en las causas, ¿sí?, en las causas de todo esto. Y las causas de todo esto, obviamente, somos nosotros mismos. O sea, no son los políticos, son los pueblos que de algún modo alientan a los políticos, ¿no es cierto? Y le dan la tribuna. O sea, los políticos obviamente necesitan una tribuna y esa tribuna es ofrecida, es regalada en bandeja, ¿no es cierto?, por los pueblos. Entonces, esto, digamos, de que cada pueblo tiene los líderes que se merece, es cierto. Entonces, Platón y Confucio, ¿no es cierto?, llegan a la misma conclusión, ¿no? Formar al ser humano. Las escuelas que formó Confucio y la escuela que formó Platón, ¿no es cierto?, se centraron en la formación del ser humano y sobre todo de aquello que nos hace seres humanos.
que también es más importante, ¿sí? No solamente la formación del ser humano, sino que la formación de aquello que verdaderamente nos hace seres humanos. Eso, digamos, puede que no esté muy en lo correcto, digamos, al 100%, pero eso no lo encontramos. No, es algo ausente, es algo de lo que carecemos en la actualidad. Eh, digamos, carecemos de la política, ¿no es cierto?, concebida tal como lo plantea Platón y lo plantea Confucio, como una ciencia. Y el político como aquel que es poseedor de esa ciencia, ¿sí? Eso que es tan simple, ¿no es cierto?, no es posible de encontrarlo en el mundo en el mundo que nos rodea, en el mundo que estamos viviendo. Y eso ya es un grave problema. De algún modo eso explica muchas cosas, ¿ya? Eh, si hay, ¿no es cierto?, esta posibilidad de valorizar la política, ¿no? La política, digamos, está totalmente desvalorizada. O sea, digamos, nadie considera, yo uso ese ejemplo porque fue extraordinario. En alguna oportunidad cercano a una de estas periodos electorales, en un taxi, ¿no es cierto?, escuché en el recorrido de 15 minutos, ¿no es cierto?, una cátedra, ¿no?, sobre lo que debía y no debía ser el próximo presidente en el Ecuador. O sea, con la industria, con el comercio, con los impuestos, con la educación, con la salud, y en fin, o sea, impresionante. Pero ¿por qué un taxista, ¿no es cierto?, se siente en libertad de eh, dar cátedra sobre la política, ¿sí? ¿Y por qué un estudiante universitario, ¿no es cierto?, que todavía no termina su formación en algo tan específico, digamos, como una carrera profesional, se siente eh, en capacidad, ¿no es cierto?, de dar cátedras sobre una ciencia que no conoce, una ciencia que no ha estudiado, una ciencia en la cual no ha sido formado, pero se siente en capacidad de dictar cátedra. Obviamente todo esto nos da una idea clara de que nadie concibe la política como una ciencia. Por eso todos podemos opinar de política, todos nos sentimos, ¿no es cierto?, llamados a hacerlo, ¿no?, con total libertad de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque es mi opinión, ¿ya? Y en el mundo de la opinión, ¿no es cierto?, todas las opiniones valen, todas las opiniones, uno dice, de hecho el principal argumento, y espérate, es mi opinión, tú tienes una opinión, yo tengo otra opinión. Entonces, ¿en qué terreno quedamos? Cuando ese es el escenario, ¿en qué terreno queda nuestro futuro político? ¿En qué terreno queda nuestra realidad política, el escenario político que vivimos continuamente? ¿Cuál es el terreno en el cual queda en estas circunstancias? En buscar consensos, ¿sí? Incluso muchos gobiernos, ¿no es cierto?, una vez que llegan al poder, le preguntan a quienes lo han llevado al poder qué es lo que quieren y empiezan obviamente las consultas populares. Subimos los impuestos, pagamos los impuestos, hacemos más extenso el periodo escolar, lo acortamos, sacamos una materia, sacamos otra, alargamos el periodo presidencial, permitimos la reelección o la permitimos. Pero es como que yo voy al médico, ¿no es cierto? Le digo, no quiero que me haga ese tratamiento, yo quiero que me dé esta medicina y que me haga esta terapia, ¿no es cierto? Eso es lo que yo quiero. Entonces el médico, obviamente con toda razón, entonces ¿para qué acude a mí? ¿Sí? Si usted quiere hacer, digamos, lo que le parece, entonces no tiene sentido que venga a mí, ¿no? Eso puede ser algo muy básico, ¿no es cierto? Pero justamente eso es lo que hemos perdido en política. Hemos perdido lo básico, hemos perdido ese sentido común, que creo que es lo que debemos recuperar a través de la lectura de un Platón y de un Confucio, ¿sí? En ese sentido, Confucio también nos deja una obra extraordinaria, que es el Tajío, el Tratado del Gran Estudio, ¿sí? En el Tajío, el Tratado del Gran Estudio, en 7 párrafos, porque el escrito, digamos, ¿no es cierto?, tiene una extensión de 7 párrafos que caben perfectamente en una página, ¿ya? Y ahí, bueno,
de una forma, con una síntesis extraordinaria. Yo los invito a que lo lean, y no solo que lo lean, sino que lo estudien y reflexionen. Una de las primeras cosas que va a decir Confucio, ¿ya? Piensen ustedes en los programas, ustedes han escuchado, muchos de ustedes ya han participado en campañas, ¿no es cierto? Han presenciado campañas políticas, discursos políticos, planes de gobierno, etcétera. Y obviamente en todo ello se habla del bono de la pobreza, se habla, digamos, de que los impuestos suben, que va a haber más trabajo, que van a aumentar los sueldos, que vamos a hacer esto otro, pero en ninguna parte se hace, fíjense lo que Confucio dice con respecto a la filosofía, a la gran ciencia, ¿no es cierto?, que es la filosofía política. Digamos, se traduce normalmente así, ¿no? No conozco los términos chinos como tal, pero en el Tajío se habla de que los objetivos básicos de la gran ciencia, ¿no? Debemos entender obviamente que estábamos hablando de la política, consiste en desarrollar, ¿ya?, el principio luminoso que todos los seres humanos hemos recibido del cielo, ¿sí? Ese es el objetivo básico, básico, ¿ya? Desarrollar el principio luminoso. ¿Por qué? Porque obviamente si conseguimos, ¿no es cierto?, una comunidad, si conseguimos una sociedad que esté formada por seres humanos en quien se ha desarrollado ese principio luminoso que en Confucio es la naturaleza racional. Bueno, esto de la naturaleza racional, digamos, tal vez requiere una mayor ampliación, pero básicamente la naturaleza racional luminosa del ser humano, ¿ya? Si se consigue, ¿no?, obviamente vamos a tener un pueblo responsable, ¿sí? Que es lo fundamental, porque normalmente, ¿no es cierto?, se apunta al político, ¿ya?, como el causante de las desgracias, ¿ya? Pero el político no está ahí si no ha sido llevado, ¿no es cierto?, en andas por el pueblo, ¿sí? Entonces el pueblo tiene una responsabilidad al respecto, o sea, existen oportunidades, obviamente fallidas, son oportunidades fallidas, porque ya sabemos el resultado fallido que va a tener eso, puesto que quienes acuden a esa oportunidad de poder cambiar las cosas en un sistema como el que vivimos, que es en las urnas, obviamente acuden gente que no ha tenido un desarrollo de ese principio luminoso que todos han recibido del cielo. Entonces sus criterios están manipulados, ¿sí? Su opinión, ¿no es cierto?, ha sido amordazada, digamos, mejor dicho, su razón ha sido amordazada, y son llevados de la opinión, son llevados de la opinión que ha sido manipulada, ¿sí?, abiertamente por sistemas técnicos y por sistemas tremendamente sofisticados. Entonces no hay mucho futuro, por decirlo así. Por eso es interesante contrastar lo que estos grandes maestros, estos gigantes, digamos, de la reflexión filosófica y política, vieron hace mucho y que sigue siendo válido. O sea, mientras el objetivo básico de la ciencia, de la gran ciencia, no sea el desarrollo luminoso, digamos, de la razón, que todos los seres humanos han recibido del cielo, motivo por el cual obviamente son seres humanos, ¿ya? Mientras eso no se logre, obviamente el sistema que nosotros tenemos va a ser un sistema fallido, ¿sí? Porque no es, digamos, esa oportunidad, aparentemente, esa oportunidad, ¿no es cierto?, ya está condenada, puesto que está ejercida desde la oscuridad, está ejercida desde la opinión, ¿sí? Otro párrafo que nos dice Confucio acá, que yo creo que sea muy interesante que los políticos le presten atención, dice que todos los seres de la naturaleza tienen una causa y producen unos efectos. Todas las acciones humanas se fundan en unos motivos y dan lugar a unas consecuencias. Consecuencias, ¿sí? Es importante. El conocimiento de las causas y los efectos, de los motivos y de las consecuencias, constituye la raíz del método racional, esta razón luminosa, ¿no?, con el cual se alcanza la perfección. Muy lejos estamos de eso, ¿sí? Incluso, fíjense nomás en esto, la corrupción.
¿ya? Digamos, contados con los dedos de la mano, ¿no es cierto?, son los personajes, ¿no es cierto?, que intervienen en la política y que no caen en actos de corrupción. Y una de las razones por las cuales caen en actos de corrupción es porque dentro de su eh, razón no luminosa, sino que razón oscurecida por la ambición, piensan que esas cosas no tienen consecuencias o no van a tener consecuencias, o sea, van a quedar en la impunidad, ¿sí? Muy diferente, ¿no es cierto?, fuese, tal como le estaba leyendo, ¿no es cierto?, si tuviesen muy claro, ¿no?, de que todas las cosas tienen consecuencias. Bueno, en la India a esto le llaman la doctrina del karma, que de paso, obviamente, aunque la palabra, digamos, cada vez se usa más, no es que exista una claridad muy profunda tampoco con respecto a la doctrina del karma, pero bueno, eso, si se lo comprendiera con cierta profundidad, ya eh, sería, ¿no?, suficiente como para poner un freno a los actos de corrupción, ¿sí?, que son un cáncer. O sea, digamos, prácticamente es algo que, eh, bueno, se ha diseminado, ¿no?, en todo el cuerpo social, porque no podemos decir que los políticos son corruptos. La sociedad en la que vivimos, obviamente, es la que ampara esa corrupción, ¿sí? Entonces, eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que quería hacer, compartir, ¿no?, en esta charla, en esta pequeña charla, sobre la necesidad de una filosofía para la política que no necesita ser inventada, no tenemos que inventar una filosofía para la política, ¿ya?, sino que es necesario recoger, ¿no?, estas orientaciones eh, dadas, digamos, por estos grandes pensadores, Platón y Confucio, recoger un poco esas reflexiones y tenerlas como guías, ¿no?, de análisis para el mundo en el cual estamos viviendo. Eso ya haría mucho para recuperar ese sentido común, ¿ya?, del cual estamos faltos, ¿sí? Porque, digamos, la política no tiene esa calificación de ciencias y por eso que cualquier, digamos, persona, a veces de una forma muy ingenua, se ve atrapada, ¿no?, en este torbellino, ¿no?, Eh, y termina prestando, ¿no?, su contingente a intereses que están siempre un poco más atrás. Eh, pero esto no lo vamos a solucionar, o sea, esta charla no va a solucionar ese problema, ni lejos, ¿ya? Es un largo proceso, ¿ya? Y pasa por algo que yo creo que es fundamental en esto, es la educación. Yo puse al comienzo esta música, digamos, de Pink Floyd, ¿no es cierto?, que de algún modo habla de cómo la educación al final termina siendo una herramienta más, ¿no es cierto?, de manipulación, ¿no?, dentro de un sistema oscurecido, ¿no es cierto?, como en el caso del mito de la caverna. Estamos hablando de la educación verdadera, no de la educación institucionalizada, la educación verdadera, ¿ya? Porque piensen que, digamos, la educación institucionalizada, al menos como la conocemos, no tiene mucha antigüedad que digamos, ¿ya? Y sin embargo, siempre ha existido educación. Siempre las comunidades, los seres humanos, las culturas, los pueblos, las civilizaciones han, eh, han tenido un sistema de transmisión, ¿no?, de valores, de principios, ¿ya? Si así no hubiese una educación institucionalizada. Siempre hubo eso. O sea, siempre hubo educación, ¿ya? Y esa educación obviamente estuvo en manos de la familia, estuvo en manos de la misma sociedad. O sea,
podríamos incluso decir de que la educación verdadera es esa educación que, que se da en la familia, ¿sí? Y que se da en la sociedad. Ahí están los ejemplos, ahí están los modelos. Cuando vemos las cosas con esa perspectiva, bueno, el panorama no mejora tampoco, ¿no? Porque viendo la condición en la cual se encuentra la familia, sobre todo esta experiencia que hemos vivido estos últimos meses, de vernos, digamos, obligados, porque fueron disposiciones del gobierno, no fueron disposiciones voluntarias, obligados a tener una convivencia mucho más estrecha en el interior de los hogares, ¿ya? Ha hecho, bueno, yo espero, ojalá sea así, ¿no es cierto?, que se haya encontrado algo que se perdió sin habernos dado cuenta, que es familia, la familia, ¿sí? Y los roles que son propios de la familia. Y el hecho, digamos, de que los niños ya no vayan a la escuela, sino que estén al lado de los padres, que sean los padres los que de algún modo van poniendo la disciplina y van dando la formación, principalmente, eso es algo muy valioso, digamos, que podría ser tal vez una ganancia de esta experiencia, ¿no es cierto?, de la pandemia. Y también está la sociedad. Pero si vemos, digamos, cómo está la sociedad y el ejemplo que nos transmiten los líderes, las élites, bueno, obviamente para que eso cambie va a ser un poco difícil, pero es el ámbito donde se da la verdadera educación, ¿sí? La educación institucionalizada cumple su rol, ¿no? Pero difícilmente la educación institucionalizada va a reemplazar esos escenarios que se dan al interior de la familia y estos escenarios, ¿no? Como los que estamos viendo. Piensen los problemas a raíz de lo que se está viviendo, ¿no es cierto? Y cómo han sido cuestionados las decisiones y las conductas, digamos, de personas públicas, ¿sí? ¿Cómo eso puede estar educando? Eso es una mala educación. Es una mala educación que recibe el ciudadano, ¿sí? Digamos, y obviamente si fuese distinto, si fueran ejemplos, si fueran pilares, ¿no? Modelos, obviamente sería mucho más beneficioso el comportamiento, digamos, de la sociedad en cuanto a la búsqueda de un bien común, ¿ya? Pero no contamos con eso, o sea, no contamos con esos dos elementos que son fundamentales, ámbitos, escenarios, porque están de algún modo dispersos. De hecho, incluso para algunos nosotros estamos viviendo una especie de, la expresión de este filósofo Habermas es desertificación del tejido social. O sea, hemos perdido el sentido de la sociedad, de algún modo, ¿no? Vivimos en tribus, ¿no? Y no tenemos un sentido claro de la sociedad, nos aislamos, nos separamos en una especie de individualismo enfermizo. Entonces, en esas condiciones, ¿no? Y en esta élite, ¿no es cierto?, que han sido puestas por pueblos enloquecidos, digamos, que han perdido la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo que es una persona, digamos, una buena persona y lo que es una persona oscura, una persona engañosa, digamos, ¿no es cierto? No es muy halagador el panorama, pero aún así, ¿no es cierto?, la educación es la principal herramienta. Todo lo otro, obviamente, es maquillaje. Todo lo otro, obviamente, es trabajar, ¿no es cierto?, en ir acomodando las cosas, pero no resuelve el problema esencial. Por eso creo que en ese sentido Platón, en cuanto a su ejemplo de vida, y Confucio también como un ejemplo de vida, nos dan una muy buena señal, ¿ya? De dejar, ¿no es cierto?, de estar, digamos, dándonos vuelta en la periferia e ir al núcleo del tema, que es la formación del ser humano, ¿sí? Somos una escuela de filosofía, ¿ya? Y hemos desarrollado este tipo de actividad desde hace 35 años en el Ecuador, a través de un programa de formación filosófica, porque de algún modo entendemos, ¿no?, estas enseñanzas y de algún modo hemos como adquirido un compromiso con esta forma de trabajar
sobre las causas, ¿sí? Obviamente no es una forma, ¿no es cierto?, muy llamativa, ¿no es cierto?, o que va a producir resultados inmediatos, pero el problema que nosotros, digamos, tenemos social y políticamente no se va a resolver de la noche a la mañana, ¿ya? Eh, no se va a resolver, obviamente, sino a través de un trabajo profundo que empieza con el compromiso de cada uno de los seres humanos, ¿sí? Con el compromiso de cada uno de los seres humanos. Una de las cosas interesantes que nos va a decir Confucio al respecto, que también creo que es muy valioso, dice en esta misma obra, ¿no es cierto? El Tajío dice, desde el hombre más noble al más humilde, todos tienen el deber, lo coloca con esa jerarquía, o sea, es el deber, ¿ya?, de corregir su propio ser. El perfeccionamiento de uno mismo es la base de todo progreso y desarrollo moral. Yo creo que esto realmente es lo que va a producir un cambio. Pero que viene mañana o la semana que viene, no creo. Hay que todavía trabajar mucho en ese campo para que lleguemos a entender de que, como decía Aristóteles, somos seres políticos, ¿sí? Y cada uno de nosotros es un ser político. O sea, cada uno de nosotros, como dice Confucio, buscando su propio perfeccionamiento, le transforma en un buen ciudadano. Y eso ya es hacer política. El esfuerzo que nosotros hagamos por ser buenos ciudadanos, ya estamos haciendo política. Mientras eso no llegue, obviamente las posibilidades de un cambio real, profundo, desde las propias raíces, están todavía muy lejos. Hay que investigar, hay que acercarse a los clásicos, hay que buscar esa luz, que es una luz verdadera, no como esas bombillas, ¿no es cierto?, que hacen las veces de una luna falsa y que obviamente atrae a las polillas, que terminan siendo depredadas o terminan, digamos, destruyéndose y descuidando sus deberes fundamentales, ¿no?, que es el perfeccionamiento propio. Por eso me pareció muy bueno la imagen de la polilla, con disculpa obviamente de los políticos que hacen bien su trabajo. Bueno, estamos viendo, ahí tenemos cuatro preguntas, entiendo. Voy a hacer una revisión. Hay una, dice Tucson Gux. En la historia han existido varias formas de gobierno. La monarquía, que se degenera en tiranía, la aristocracia, que se degenera en oligarquía, y la democracia, que se genera en demagogia. ¿Considera que la anarquía puede ser la alternativa? No, pues eso es, Tucson, es todo lo contrario. Eso es renunciar a la política. La anarquía es renunciar, ¿no es cierto?, y de hecho es renunciar a una responsabilidad. O sea, los seres humanos tenemos que evolucionar y perfeccionarnos, ¿no?, en fraternidad. Entonces, caer en la anarquía, digamos, en el sentido de que cada uno importa solo para sí mismo, es el egoísmo más enfermizo en el cual puede caer el ser humano, en la negación de la política. Entonces, en ese sentido, soy bien categórico en la respuesta porque obviamente la respuesta la hago desde la óptica de Platón y de Confucio y de la mía propia. Gabriel Villalba nos dice que qué formación debería tener un ciudadano que pretende ser un gobernante de un pueblo. Bueno, eh, yo no, o sea, obviamente yo, digamos, respondería a esa pregunta, ¿qué formación debiera tener? Yo digamos, mostraría lo que nos dejó Platón y lo que nos dejó Confucio, su experiencia, ¿no? De la cual, digamos, de la cual no es simplemente literatura, ¿eh? No es simplemente literatura, o sea, si, por eso decía yo en un comienzo de que no hay una idea clara del rol, ¿no?, que cumplieron estas escuelas de filosofía para su momento histórico, político, cultural, ni tampoco hay una idea clara del legado que dejaron, ¿no? Eh, entonces, yo digo, no es solo literatura lo que vamos a encontrar en las obras de Platón y en las obras de Confucio. Y hay más, ¿eh? Hay más.
Hay muchas tradiciones muy interesantes. Hay experiencias muy exitosas en la historia, en el campo, digamos, de la civilización y de la cultura, donde podemos aprender muchas cosas, ¿ya? Lamentablemente eso es también parte de nuestras debilidades, ¿no? El hecho de que no tenemos una formación histórica, ¿sí? Incluso sin llegar a exagerar, podríamos decir que somos medios ahistóricos en el sentido de que hemos desvalorizado la historia. Y es justamente ahí hay un recurso extraordinario. Entonces, cuando digo ahí hay mucha respuesta, porque de hecho Platón dedica no solamente a la República, de hecho esa cita que da Tucson de que la aristocracia, ¿no es cierto?, cuando no responde a la ley, no se convierte en tiranía, la monarquía, perdón, en tiranía, la aristocracia en oligarquía, es algo que desarrolla Platón en la política y que también lo toma Aristóteles, ¿no? Y dedica mucho de sus reflexiones en la política, en las leyes y en el político, o sea, en la obra de Platón, el político trata de esa formación, ¿sí? De esa formación. Y no es, digamos, una fórmula, ¿no? No es que tienen que estudiar estas materias. Yo sé que no es lo que está preguntando Gabriel, pero por eso mismo, digamos, no puedo yo dar una respuesta, decir, bueno, lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. Yo diría más bien que es un motivo de estudio, ¿no es cierto? Primero para formar un ciudadano, ¿ya? Y luego, digamos, con conciencia de polis, ¿no? Y de ahí, obviamente, formar a una persona que va a adquirir el compromiso y la más grande responsabilidad dentro de la sociedad. No es lo mismo, no sé, sin desmedro obviamente de la profesión, de profesión alguna, pero no es lo mismo un dentista que se equivoca y hace perder una muela a un paciente que un político que comete un error ya y compromete el destino de una generación de dos o de tres. Entonces, si para una profesión exigimos una formación para el político, debiéramos ser mucho más exigentes y no somos, que ese es el problema. O sea, no es tanto el problema político, no, nosotros no somos exigentes. Al punto incluso que, como sucede en muchos países, cuando llegan los momentos de elecciones preferimos quedarnos viendo el partido político en televisión y no tomarnos la molestia de acudir a las urnas, etcétera. O sea, a ese punto llega también nuestra complicidad y nuestra indiferencia con lo que es la realidad política. Tenemos también una pregunta de Ignacio que dice, ¿por qué el pensamiento de los clásicos sigue vigente? Bueno, ¿cómo podríamos entender lo clásico? Justamente hace poco en nuestras clases de filosofía yo recordaba, bueno, una experiencia personal, ¿no? Pero nunca se me ha olvidado porque sí, yo, digamos, tenía dificultad para entender, bueno, lo clásico, cómo entendemos lo clásico, la definición de lo clásico. Estuve viviendo en Antofagasta. Durante algún tiempo estuve a cargo de la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis, en Antofagasta, en Chile, y al interior hay un pueblito donde hay un museo in situ, porque ese pueblito tiene antecedentes que van por sobre los 10.000 años de antigüedad, ¿sí? Es es un pequeño grupo humano, ¿no? En condiciones muy difíciles, en pleno desierto, sobre 4.000 metros de altura, pero, digamos, mantuvieron una forma de vida durante más de 10.000 años. Los antecedentes están ahí están los cementerios, los estudios y hay un museo in situ. Para sorpresa mía, en una de las vitrinas hay unos anzuelos, ¿sí? Unos anzuelos usados hace 10.000 años. Pero si uno toma ese anzuelo, obviamente de hueso, y se va a una tienda deportiva, va a ver que no es diferente. Claro, estos anzuelos nuevos podrán ser de titanio, podrán ser de otros materiales, en fin, pero la forma es la misma. Eso es un ejemplo en el ámbito técnico, tecnológico, de lo que es algo clásico, ¿sí? Algo que no necesita, o sea, no necesita ser mejorado, porque cualquier cosa que agreguemos, perdemos, ¿sí? O sea, ya esa forma cumple a cabalidad su función. Entonces, así también pasa en el ámbito del pensamiento y de las reflexiones y en estas disciplinas humanistas, como el caso, no sé, de la política, por ejemplo, ¿no? En el cual hemos llegado como a una cúspide, ¿no es verdad?
Y por eso alcanzan el calificativo de clásico, porque de algún modo también trascienden su época, se convierten en un legado universal, en un legado válido para distintas épocas, distintas culturas, etc. Se convierten en clásicos. Dice acá pueblos enloquecidos, pueblos ignorantes. Bueno, es que estamos hablando de Platón, ¿no? Y para Platón, obviamente, la ignorancia y la locura, ¿no es cierto?, son dos formas de los peores males que le pueden afectar al alma, ¿sí? Entonces, obviamente, la ignorancia, la locura, digamos, es el paso, la locura es el paso avanzado de la ignorancia, ¿sí? Bueno, estuvimos con personas de distintos lugares, no voy a hacer un recorrido a todos los que nos saludaron, ¿ya? Pero bueno, hemos llegado al punto final de la charla, yo les agradezco eh, el haber participado y bueno, compartir esto siempre es motivo de, de alegría, de satisfacción, eh, este tipo de temáticas, ¿ya? Porque la filosofía tiene mucho, ¿no es cierto?, que ver con la formación del ser humano y con el despertar de potencialidades en el ser humano. Como diría Confucio, hay un principio luminoso que latente, potencial en todos los seres humanos y la filosofía es, yo diría, la disciplina, ¿no es cierto?, que ejercita ese principio luminoso. Entonces, aquí hay, Sofi dice, me encantó la conferencia, saludos desde Ambato. Bueno, gracias Sofi. ¿Ya? Obviamente es interesante ir conociendo gente a través de esta vía online. Es una experiencia nueva para Nueva Acrópolis. Nosotros tenemos una escuela de filosofía, tenemos una sede y este tipo de actividades las realizábamos en nuestra sede por las condiciones en las cuales nos encontramos. Pasamos a la modalidad online, pero también nuestros cursos y nuestro programa de estudio, digamos, en todos los niveles se sigue desarrollando bajo esta misma modalidad. Yo los invito a que estén atentos porque esta actividad la mantenemos todos los días martes y jueves con distintas temáticas. Acá dice Tucson, excelente exposición, saludos del Puyo, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Muy bien. Y bueno, un abrazo a todos, que estén muy bien.